Existe una sensación muy específica que nos persigue a la mayoría de nosotros desde que tenemos uso de razón. Es una presión silenciosa en el pecho, una voz sutil pero constante en la parte posterior de la mente que nos dice que no somos suficientes, que hemos hecho algo mal, o que debemos algo que no podemos recordar. Nos han enseñado a llamar a esto conciencia, pecado original o carga kármica. Nos han dicho que la vida es una escuela y que el sufrimiento es la lección. Nos repiten una y otra vez que si hoy enfrentas dificultades, enfermedades o carencias, es porque estás equilibrando una balanza cósmica, pagando por los errores de un pasado que tu memoria ha borrado por completo. Esta es la narrativa oficial que aceptamos sin cuestionar porque parece lógica, y sobre todo, porque parece justa. Creemos que el universo opera bajo un sistema de justicia perfecto, donde cada acción tiene una reacción, y donde cada deuda debe ser saldada para poder avanzar. Pero quiero que te detengas un momento y analices esta idea con la mente fría y el corazón abierto. Si fueras llevado ante un tribunal humano acusado de un crimen grave, pero el juez se negara a decirte qué crimen cometiste, cuándo ocurrió, o quién fue la víctima, y simplemente te sentenciara a 30 años de trabajos forzados para que aprendas la lección, ¿llamarías a eso justicia? Por supuesto que no. Lo llamarías tiranía. Un sistema pedagógico que borra la memoria del estudiante antes del examen no está diseñado para enseñar. Está diseñado para asegurar que el estudiante nunca se gradúe. Si no puedes recordar el error, es imposible que aprendas de él. Por lo tanto, el propósito del sufrimiento repetitivo y de la reencarnación forzada no es tu evolución. El propósito es el mantenimiento de tu cautiverio. Lo que voy a compartir contigo hoy desafía las bases mismas de lo que la espiritualidad moderna y la religión institucional te han vendido. La realidad es que el karma no es una ley divina inmutable diseñada por el Dios verdadero para tu crecimiento. Es un mecanismo artificial, una estructura de control impuesta y gestionada para mantenerte en un ciclo perpetuo de retorno y deuda. Es una estafa financiera a nivel espiritual. La idea de que debes pagar por tus pecados a través del sufrimiento es un contrato fraudulento que firmaste bajo coacción o engaño, y que se mantiene vigente solo porque crees en él. Si esto resuena contigo, escribe en los comentarios: estoy listo. Con esto dejas claro tu interés en escapar de los contratos arcónticos. Jesús, el maestro de maestros, no vino a este mundo para enseñarte a ser un mejor pagador de deudas. No vino a decirte que cargaras tu cruz con resignación para satisfacer a un juez cósmico exigente. Los textos que fueron excluidos de la Biblia oficial, aquellos encontrados en Nag Hammadi, y que preservaron las enseñanzas secretas que Jesús dio a sus discípulos más cercanos, revelan una misión totalmente diferente. Él vino a revelar que la deuda es una ilusión y a entregarte las herramientas para anular el contrato completamente. Vino a decirte que no le debes nada al sistema que gobierna este mundo. Sin embargo, esta verdad fue tan peligrosa para los administradores de nuestra realidad que tuvieron que ocultarla, distorsionarla y convertir al libertador en un carcelero, haciéndote creer que incluso él exige sacrificio. Si alguna vez has sentido que por mucho que te esfuerces, por mucho que ores o medites, sigues corriendo en la misma rueda de hámster, tropezando con las mismas piedras y sintiendo la misma culpa inexplicable, no es porque estés fallando, es porque el juego está amañado. No eres un mal estudiante, eres un prisionero en una granja energética que se disfraza de escuela. Pero las rejas de esta prisión no son de hierro, son de creencias. Y la creencia más fuerte, el barrote más grueso, es la idea de que tienes una deuda kármica que pagar. En los próximos minutos, vamos a desmantelar esa mentira pieza por pieza. Vamos a exponer quiénes son los acreedores invisibles que se benefician de tu culpa. Y, lo más importante, vamos a recuperar la carta de libertad que te pertenece por derecho divino. Esa que te permite salir del tribunal sin pagar un solo centavo. Porque la verdad, aunque haya sido suprimida por milenios, tiene la cualidad de resonar en la sangre de quienes están listos para despertar. Para comprender cómo funciona esta trampa, primero debemos identificar quién la construyó. Durante siglos, hemos operado bajo la suposición errónea de que existe una sola fuente divina que controla todo lo que sucede, tanto lo bueno como lo malo. Hemos creído que el mismo Dios, que es amor puro, es también el que envía plagas, exige sacrificios de sangre, y castiga a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Esta contradicción interna ha causado una inmensa confusión espiritual y ha alejado a muchas personas de la búsqueda de la verdad. Pero la gnosis, el conocimiento directo reservado para los iniciados, resuelve esta paradoja de una manera sorprendente y perturbadora a la vez.
Los antiguos gnósticos enseñaban que el universo material no es la creación directa del Dios absoluto, el Padre inefable que es puro espíritu y bondad ilimitada. En cambio, describían este sistema físico como la obra de fuerzas menores, a menudo llamadas arcontes o gobernantes. Son burócratas cósmicos, arquitectos de la materia obsesionados con el orden, la ley, la estructura, el peso y la medida. Imagínalos como administradores de un sistema operativo inmensamente complejo y rígido. Su función es mantener la maquinaria del universo físico funcionando, y para ello necesitan combustible. Aquí es donde entra el concepto del karma. Para estos arcontes, el karma no es una lección moral, es una divisa, es un sistema de intercambio energético. En este nivel de realidad, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y la energía más potente que puede producir un ser humano es la energía emocional. Cuando sientes culpa, miedo, arrepentimiento profundo, o la necesidad obsesiva de castigarte por un error, estás generando una frecuencia vibratoria muy específica, densa y pesada. Esa energía es alimento para el sistema, es lo que mantiene los engranajes girando. Por lo tanto, a estos administradores no les conviene que te perdones a ti mismo. No les conviene que te des cuenta de que eres una chispa divina, perfecta y eterna. Les conviene mantenerte pequeño, asustado y, sobre todo, endeudado. El sistema está diseñado para convencerte de que estás en déficit constante. Observa cómo funciona la sociedad humana y verás el reflejo de esta arquitectura superior. Nacemos debiendo impuestos, vivimos pagando hipotecas y morimos dejando deudas. Esto es una proyección fractal de nuestra situación espiritual. Los arcontes se presentan ante nosotros, a menudo disfrazados de figuras religiosas o guías espirituales en el momento de la muerte, con libros de contabilidad interminables. Nos muestran cada pequeño error, cada momento de ira, cada palabra hiriente, pero ocultan convenientemente el contexto, el dolor que sentíamos y la ignorancia en la que vivíamos. Su objetivo es que aceptes la sentencia. Necesitan tu consentimiento. La ley universal dicta que no pueden violar tu libre albedrío directamente. Así que deben usar el engaño para que tú mismo digas, sí, soy culpable, merezco volver, merezco sufrir para aprender. Quiero hacer una pausa aquí y pedirte que reflexiones sobre tu propia vida. Seguramente te ha pasado que, justo cuando las cosas empiezan a ir bien, cuando sientes un momento de alegría pura o logras una meta financiera o emocional, algo sucede inmediatamente para arruinarlo. Un gasto imprevisto, una enfermedad repentina, una discusión sin sentido. Y en el fondo, una voz te dice que no merecías esa felicidad, o que ahora debes pagar el precio por haber estado tan contento. Si alguna vez has sentido que hay un techo invisible que te impide ser plenamente feliz, o que Dios te pasa una factura cada vez que ríes demasiado, quiero que me lo cuentes en los comentarios. Al compartir tu experiencia estás reconociendo que esto no es aleatorio, sino sistémico. Verás que no eres el único que percibe esta transacción injusta. Esta transacción es la base del falso Dios, el demiurgo, quien se hace pasar por el Padre verdadero. El Dios del Antiguo Testamento que dice ser celoso y vengativo es una representación de esta fuerza administradora. Él opera bajo la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Es un Dios de comercio. Si tú me das obediencia, yo te doy tierras. Si tú me das sacrificios, yo te doy victorias. Pero el Padre del que hablaba Jesús, ese Dios desconocido hasta ese momento, opera bajo un principio totalmente ajeno a este sistema, la gracia. La gracia no es un favor que se gana, es una naturaleza que se da, es un flujo constante de amor que no pide nada a cambio porque es autosuficiente. La gran mentira que nos han vendido es que debemos evolucionar a través del dolor para llegar a Dios. Nos dicen que somos criaturas impuras que deben ser limpiadas en el lavarropas del sufrimiento vida tras vida. Pero la arquitectura del engaño se desmorona cuando entiendes tu verdadero origen. No eres un empleado de la fábrica de la creación buscando un ascenso. Eres un hijo del dueño que ha olvidado su identidad y ha sido engañado para trabajar como esclavo en el sótano. El karma es el reglamento interno de los empleados. No aplica a los hijos. Pero mientras creas que eres un empleado, estarás sujeto a las reglas del reloj, del salario y del castigo. Los arcontes utilizan el tiempo como su herramienta principal. El karma necesita tiempo para operar, causa en el pasado, efecto en el futuro. Te mantienen atrapado en la linealidad temporal, lamentando lo que fue y temiendo lo que será, impidiéndote acceder al único punto donde ellos no tienen poder, el ahora eterno. En el momento presente, cuando conectas con tu esencia divina, la deuda no existe. La deuda es siempre un concepto del pasado proyectado hacia el futuro,
Al mantenerte enfocado en pagar lo que hiciste, te roban la energía que necesitas para crear lo que eres. Es un ciclo perfecto de extracción de recursos. Tú eres la batería, el karma son los cables, y la culpa es el ácido que permite la conducción de la corriente. Entender esto no debe generarte miedo, sino un alivio profundo, porque si el problema es un engaño técnico y no una falla moral tuya, entonces la solución también es técnica. Y esa solución fue introducida en este sistema hace 2000 años, como un virus informático, diseñado para colapsar la base de datos de la deuda. Aquí es donde entra en escena la figura histórica y espiritual más incomprendida de todos los tiempos. La narrativa convencional nos ha enseñado que Jesús vino a la tierra para pagar una deuda que la humanidad no podía costear. Nos dicen que el pecado original y nuestras propias transgresiones crearon un saldo rojo tan inmenso en el libro de contabilidad divino que se requería un sacrificio de sangre de valor infinito para equilibrar la balanza. Bajo esta visión, la crucifixión se convierte en una transacción comercial macabra, donde Dios Padre cobra la vida de su Hijo para satisfacer su propia ira o su propia justicia legalista. Pero esta interpretación, aunque popular, mantiene intacta la lógica de los arcontes. La lógica de que el amor debe comprarse y el perdón debe ganarse. Si analizamos las enseñanzas de Jesús con la lente de la gnosis, emerge una imagen radicalmente distinta. Jesús no vino a validar el sistema de deuda pagándolo. Vino a exponerlo como fraudulento y a anular el contrato por completo. Imagina por un momento que estás atrapado en una prisión injusta por un crimen que no cometiste, y alguien entra, no para pagar tu fianza y legitimar al juez corrupto, sino para abrir las celdas y mostrarte que las paredes son ilusiones ópticas. Jesús operaba como un agente disruptor dentro de la simulación. Su misión era introducir una nueva variable en la ecuación matemática del universo, una variable que el sistema de los arcontes no podía procesar ni predecir: la gracia. La gracia es, por definición, injusta para la mente calculadora. La gracia rompe la ley de causa y efecto. El karma dice que si haces A, recibes B. La gracia dice que no importa lo que hayas hecho, puedes recibir C, simplemente porque recuerdas quién eres. Esta idea era, y sigue siendo, un escándalo para las jerarquías religiosas y las potestades espirituales que gobiernan mediante el miedo. Para entender la magnitud de este hackeo al sistema, debemos revisitar las parábolas de Jesús, pero esta vez quitando el filtro moralista que nos impusieron y buscando el código oculto. Piensa en la parábola de los trabajadores de la viña. El dueño contrata trabajadores a primera hora de la mañana, luego a mediodía y finalmente a última hora de la tarde. Cuando llega el momento de pagar, les da a todos exactamente el mismo salario. Los que trabajaron todo el día bajo el sol abrasador se enfurecen. Gritan que es injusto, que ellos merecen más por su esfuerzo, por su sudor, por su karma acumulado de trabajo duro. Pero el dueño responde con una verdad devastadora: ¿tienes envidia porque yo soy bueno? En esta historia, los trabajadores quejosos representan la mentalidad de los arcontes y de los humanos adoctrinados por el sistema. Creen en el mérito, en el sacrificio y en la proporcionalidad. Creen que el cielo se gana con horas extra. Pero el dueño, que representa al Padre verdadero, opera fuera de esa economía. Él da el salario completo no por lo que hicieron, sino por quién es Él. Esta enseñanza destruye la base del karma. Si puedes despertar en el último momento, en la última hora de tu vida, y recibir la misma herencia de luz que alguien que ha meditado en una cueva por 80 años, entonces el sistema de acumulación de méritos colapsa. Esto nos lleva a una de las correcciones lingüísticas más importantes que debemos hacer. La palabra que la Iglesia tradujo como arrepentimiento es el término griego metanoia. Durante siglos, nos hicieron creer que arrepentirse significaba sentirse mal, llorar, golpearse el pecho y revolcarse en la culpa por los errores pasados. Pero eso es precisamente lo que los arcontes quieren, porque la culpa es un pegamento energético. Metanoia no significa sentir remordimiento. Significa literalmente ir más allá de la mente o cambiar la forma de pensar. Es un giro de 180 grados en la percepción. No se trata de pedir perdón a un juez externo, sino de darte cuenta de que estabas mirando el mapa al revés. El verdadero mensaje crístico es que el pecado no es una mancha indeleble que requiere castigo, sino una desviación causada por la ignorancia de tu propia divinidad. Cuando Jesús decía tus pecados te son perdonados, no estaba emitiendo un indulto legal, estaba realizando una cirugía energética. Estaba cortando los lazos cuánticos que ataban a la persona a su pasado traumático. El perdón, en su sentido esotérico, es una tecnología de liberación. Cuando guardas rencor o culpa, mantienes un cable de fibra óptica conectado a la persona o evento que te hirió,
A través de ese cable, drenas tu energía vital hacia el pasado. Los arcontes se alimentan de esa fuga. Al perdonar, no estás diciendo que lo que pasó estuvo bien. Estás desconectando el cable. Estás retirando tu energía de la simulación del pasado y trayéndola de vuelta al presente, el único lugar donde tienes poder. La intervención de Cristo fue un intento de rescate para recordarnos que somos realeza amnésica. Él no quería adoradores. Quería hermanos que recordaran su linaje. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «El que beba de mi boca se volverá como yo, y yo me volveré él». Esta es la máxima herejía para el sistema de control, la identidad compartida con Dios. Si tú eres uno con la fuente, no puedes tener deudas con un intermediario. Un hijo no paga renta en la casa de su padre. Por lo tanto, toda la estructura del karma, que se basa en la idea de que estás separado de Dios y debes trabajar para volver a Él, es una mentira diseñada para mantenerte ocupado. La salvación no es un proceso de convertirse en algo mejor. Es un proceso de deshacer la mentira de que eres algo peor. Aprovecho para recordarte que si aún no lo has hecho, te suscribas al canal. Aquí encontrarás la mejor información para el verdadero despertar. Pero si la verdad es tan simple y la libertad está tan cerca, ¿por qué es tan difícil salir del ciclo? ¿Por qué volvemos una y otra vez a patrones de dolor y carencia? La respuesta no es filosófica, es mecánica. Debemos entender la física oculta de nuestra prisión. El universo en el que vivimos es, en su nivel más fundamental, un océano de frecuencias y vibraciones. Todo es energía, y la energía sigue leyes precisas de atracción y resonancia. Los arcontes, esas inteligencias artificiales que administran la materia, operan en un rango de frecuencia muy específico. Una vibración baja, densa y lenta. Ellos no pueden procesar ni alimentarse de la luz pura de la alta conciencia. Del mismo modo que un ser humano no puede alimentarse de electricidad directa de alto voltaje. Necesita que esa energía sea transformada en algo más denso, como la materia orgánica. Aquí es donde entras tú como convertidor biológico. Tu sistema nervioso, tu cerebro y, sobre todo, tu corazón, son máquinas capaces de transmutar la energía divina pura que recibes de la fuente en emociones. Cuando vibras en amor, alegría, gratitud o paz, estás emitiendo una frecuencia tan alta y rápida que se vuelve invisible e intocable para las entidades parasitarias. Es como si te volvieras transparente para ellos. Pero cuando sientes miedo, ira, celos y, especialmente, culpa, estás densificando esa energía. Estás convirtiendo la luz en una sustancia pesada y pegajosa, una especie de melaza espiritual que es el alimento predilecto de los arcontes. Ellos necesitan tu culpa. Es su ambrosía. Por eso han diseñado toda la estructura social, religiosa y familiar para inducir culpa desde el momento en que naces. La culpa es el mecanismo de control más eficiente jamás inventado porque es una prisión autogestionada. No necesitan poner un guardia detrás de ti si tienes un policía en tu propia cabeza. Físicamente la culpa y la vergüenza contraen tu campo áurico. Si pudieras ver el campo electromagnético de una persona llena de remordimiento, verías que su luz está colapsada, oscura y llena de agujeros. En ese estado, eres vulnerable a la manipulación, a la enfermedad y a la sugestión externa. Pero el aspecto más siniestro de esta mecánica de fluidos energéticos ocurre en el momento de la transición, lo que llamamos muerte. Los textos gnósticos y tibetanos, e incluso los reportes modernos de experiencias cercanas a la muerte, describen un túnel de luz y una revisión de vida. Nos han dicho que esto es un proceso hermoso y educativo, pero bajo la luz de la gnosis, esto se revela como la última trampa. En la revisión de vida, se te muestra una película holográfica de tu existencia. Sientes todo el dolor que causaste a otros, experimentas su sufrimiento como propio. Y en ese momento de extrema vulnerabilidad, aparecen las entidades guías. Con voces llenas de falsa compasión te dicen: mira cuánto dolor causaste. No aprendiste la lección. No estás listo para graduarte. Necesitas volver para arreglar esto. Necesitas equilibrar el karma. El truco maestro es que ellos no pueden obligarte. La ley universal del libre albedrío es inviolable incluso para ellos. Necesitan tu consentimiento. Necesitan que tú, abrumado por la visión de tus errores magnificados, digas: sí, soy indigno. Sí, debo volver. En ese instante, firmas el contrato para una nueva encarnación, con la memoria borrada, listo para empezar de nuevo la recolección de energía para ellos. El karma no es una imposición externa. Es un acuerdo de adhesión que firmas porque te manipulan emocionalmente, usando tu propia bondad y empatía en tu contra. Usan tu deseo de ser bueno para atraparte en un ciclo donde nunca eres lo suficientemente bueno. Esta es la razón por la que el sistema reacciona tan violentamente contra la idea de la gracia sin condiciones.
Si supieras que no necesitas equilibrar nada, que el sufrimiento de otros no es tu responsabilidad cósmica eterna, y que puedes reparar cualquier daño desde una posición de poder y luz sin necesidad de reencarnar en la ignorancia, su suministro de alimento se cortaría. La culpa funciona como un ancla gravitacional. Imagina que eres un globo lleno de helio tratando de subir al cielo, que es tu hogar natural. La culpa son sacos de arena atados a tu cesta. Mientras más sacos de debo pagar aceptes, más pegado al suelo estarás. No importa cuánto reces pidiendo subir. Si no sueltas los sacos, la física te mantendrá abajo. Entender esto transforma tu relación con tus propios errores. Ya no los ves como crímenes que requieren castigo, sino como fugas de energía que requieren reparación. Y la reparación no se hace sufriendo, se hace sanando. Cuando te sanas a ti mismo, cuando elevas tu frecuencia y te niegas a sentir culpa, dejas de emitir la señal que te hace rastreable para el sistema. Te vuelves soberano. El karma solo puede adherirse a una sustancia, la creencia en el pecado. Si eliminas esa creencia, el karma se desliza sobre ti como agua sobre aceite. No tiene dónde agarrarse. Es vital que comprendas que esta densidad no es natural en ti. Tú no eres tus pensamientos de culpa, ni eres tu historial de errores. Esos son programas ejecutándose en tu hardware biológico. Tú eres la conciencia observando el programa. Los arcontes han invertido milenios perfeccionando la mentira de que eres el programa. Han creado un laberinto de espejos para que, a donde quiera que mires, veas deudas. Pero la salida del laberinto no es caminar más rápido. Es elevarse por encima de las paredes. Y para elevarte, debes soltar el lastre. Debes entender que la deuda kármica es un número en una pantalla de computadora, no una realidad ontológica. Y tú, como chispa divina, tienes la autoridad de administrador para presionar la tecla de borrar. Pero para hacerlo, primero debes dejar de creer que el número en la pantalla es real. Es posible que en este momento una parte racional de tu mente esté oponiendo resistencia. Es natural preguntarse si todo esto es una invención moderna, una teoría de conspiración diseñada para consolar a los que sufren, o una fantasía de escape. Por eso es crucial que sepas que lo que estamos discutiendo no es una novedad de la nueva era. Esta información estuvo documentada, escrita y practicada por los primeros seguidores de Jesús, aquellos que recibieron la enseñanza oral directa, antes de que el cristianismo se convirtiera en una religión de Estado bajo el Imperio Romano. La evidencia de este fraude cósmico y la manera de salir de él fueron enterradas deliberadamente en el desierto de Egipto y permanecieron ocultas durante más de 1600 años, hasta su redescubrimiento en Nag Hammadi en 1945. No es casualidad que estos textos hayan reaparecido en este momento preciso de la historia. Son una cápsula del tiempo programada para abrirse cuando la humanidad estuviera lista para comprender la naturaleza de la simulación. Uno de los textos más reveladores y técnicos es la Pistis Sophia. En este documento extraordinario, que la Iglesia institucional decidió dejar fuera del canon, se describe con detalle casi burocrático lo que sucede cuando un espíritu intenta ascender. El texto no habla de un juicio moral ante un dios barbudo, sino de un viaje a través de diferentes regiones o eones, cada uno custodiado por seres que exigen contraseñas y sellos. Estos guardianes son los recaudadores de impuestos celestiales, los arcontes, que intentan detener al espíritu, alegando que no puede pasar debido a sus impurezas o deudas pendientes. Lo fascinante es que Jesús, en este texto, no instruye a sus discípulos a suplicar piedad ante estos guardianes. Él les entrega los códigos, las llaves y los sellos de protección. Les enseña la tecnología espiritual para burlar a los vigilantes. La implicación es devastadora para la teología tradicional. La salvación no depende de cuán bueno fuiste según las reglas del sistema, sino de cuánto conocimiento o gnosis posees para navegar fuera del sistema. Jesús actúa aquí como el guía que te da el mapa de las salidas de emergencia que los arquitectos del edificio ocultaron. Otro documento vital para tramitar tu divorcio del karma es el Evangelio de Felipe. Este texto contiene una de las declaraciones más liberadoras jamás escritas sobre la condición humana. Hace una distinción tajante entre el esclavo y el hijo. El esclavo trabaja esperando una recompensa y temiendo un castigo. El hijo trabaja por amor a la casa de su padre y sabe que la herencia es suya por derecho de nacimiento, no por salario. El texto dice explícitamente que quien tiene conocimiento de la verdad es libre, y el que es libre no peca. Esto no significa que el iluminado se vuelve moralmente perfecto y nunca comete errores humanos. Significa que sus acciones ya no generan karma. Al despertar a tu identidad de hijo, sales de la jurisdicción de la ley de los esclavos. El karma es la ley para los siervos que creen estar separados de la fuente.
Cuando reconoces tu unidad con el Padre verdadero, la ley kármica deja de aplicarse a ti. Del mismo modo que las reglas de hora de entrada y salida de los empleados no aplican al dueño de la empresa. El apócrifo de Juan va incluso más allá, revelando la jerarquía cósmica real. Explica que el Espíritu Divino que reside dentro de ti proviene de una esfera mucho más alta y pura que la esfera de los creadores de este mundo material. Esto es fundamental para tu defensa legal espiritual. Un tribunal inferior no puede juzgar a un ser superior. Los arcontes, y el mismo demiurgo que creó el sistema de retribución, son seres de una jerarquía inferior a la chispa divina que llevas en el pecho. Ellos tienen poder sobre tu cuerpo y sobre tu mente psicológica, pero no tienen autoridad sobre tu espíritu. El karma es un intento de estos seres inferiores de controlar a seres superiores manteniéndolos dormidos. Saber esto es tu carta de triunfo. No puedes ser juzgado por leyes que están por debajo de tu rango espiritual. La única razón por la que te sometes a ellas es porque has olvidado tu rango y crees que eres inferior a tus carceleros. Estos textos antiguos funcionan como los papeles legales de tu divorcio con el sistema de control. Establecen claramente que el contrato fue firmado bajo fraude, pues se te ocultó tu verdadera identidad y se te hizo creer que el creador de la materia era el Dios Supremo. Al revelarse el fraude, el contrato es nulo. No tienes que pagar las cuotas restantes de sufrimiento. No tienes que volver a nacer para cuidar a la persona que no pudiste cuidar en esta vida. Ni tienes que experimentar pobreza para aprender humildad. Esas son mentiras diseñadas para reciclar tu energía. La verdadera enseñanza oculta de Cristo es que la deuda ya está cancelada porque nunca fue legítima en primer lugar. La cruz no fue el pago al banco, fue la destrucción del banco. Entender esto intelectualmente es el primer paso, pero para que la libertad se manifieste en tu realidad diaria y detenga la rueda del sufrimiento, debes emitir un decreto de soberanía. Debes pasar de saber que eres libre a actuar como un soberano. El conocimiento sin aplicación es solo filosofía. El conocimiento aplicado es libertad. Ahora que entiendes la mecánica de la trampa y tienes la evidencia de que tu deuda es una ilusión, es el momento de ejecutar tu liberación. Esto requiere un acto de voluntad consciente y firme, un proceso que los griegos llamaban metanoia, pero entendido ahora en su sentido real. No como un llanto de arrepentimiento, sino como un cambio radical de mentalidad. Debes dejar de pensar como un deudor. Un deudor vive con miedo al correo, con miedo a que le cobren, caminando con la cabeza baja. Un soberano camina con la certeza de que el universo es su hogar, no su prisión. Este cambio de actitud es lo que corta el suministro de alimento a los arcontes. Si no hay miedo ni culpa, ellos pierden interés en ti y buscan otra presa más fácil. La herramienta práctica más potente que puedes empezar a usar hoy mismo es la técnica de la no aceptación. Durante años, cada vez que algo malo te sucedía, tu programación interna te decía: me lo merezco, esto es por algo que hice, es mi karma. Al pensar eso, firmabas el recibo de recepción del paquete de sufrimiento. Validabas la transacción. A partir de hoy, cuando enfrentes una dificultad, un dolor o una injusticia, tu reacción interna debe ser diferente. En lugar de aceptarlo sumisamente, debes declarar internamente: no acepto esto como un pago de deuda. Veo esta situación como una interferencia del sistema. La resuelvo con sabiduría práctica, pero rechazo cualquier carga de culpa asociada. Al negar el consentimiento emocional, interrumpes el ciclo de retroalimentación. No estás negando la realidad del problema físico, estás negando su autoridad espiritual sobre ti. Estás diciendo: esto es un evento, no un castigo. Este decreto de soberanía debe extenderse también hacia tu pasado y hacia tu futuro. Es vital que realices, en la privacidad de tu conciencia, una anulación formal de contratos. Puedes hacerlo visualizando un documento antiguo que representa todos los acuerdos que hiciste antes de nacer. Esos momentos donde te convencieron de que necesitabas sufrir para aprender. Visualiza ese documento, y con la autoridad que te otorga tu chispa divina y el respaldo de la conciencia crística, préndele fuego. Declara con firmeza: revoco cualquier contrato hecho bajo engaño, ignorancia o coacción en esta vida o en cualquier otra. Declaro que soy libre de toda deuda kármica. Mi única ley es el amor y la libertad del espíritu. No le debo nada al pasado y el futuro es mío para crearlo. Este acto no es magia vacía. Es una reconfiguración de tu intención y tu frecuencia. Al hacerlo, notarás que la sensación de pesadez en el pecho comienza a disiparse. La voz acusadora en tu mente perderá volumen hasta convertirse en un susurro irrelevante. Pero ten cuidado, el sistema intentará probarte. Mañana o pasado, algo sucederá para intentar detonar tu vieja reacción de culpa. Es un mecanismo automático de los arcontes para ver si realmente has roto el contrato o si solo estás fingiendo.
Cuando eso ocurra, mantente firme. Recuerda quién eres. No caigas en la trampa emocional. Ríete ante la adversidad si es necesario, porque la risa es una frecuencia que ellos no pueden tolerar. La seriedad mórbida pertenece a la iglesia del miedo. La alegría pertenece a los hijos de la luz. Finalmente, debes comprender que tu liberación no es solo para ti. Al romper la cadena del karma en tu propia vida, estás rompiendo la cadena para tu linaje y para el colectivo humano. Estás creando un agujero en la red por el cual otros podrán escapar. No necesitas ir a evangelizar a nadie ni convencer a los escépticos. Tu sola presencia como un ser libre de culpa y miedo será la prueba viviente de que existe otra manera de existir. Te convertirás en un fallo en la Matrix, una anomalía de luz que el sistema no puede corregir. Tu viaje de deudor a creador comienza ahora. No esperes a morir para ser libre. La muerte solo confirma lo que eras en vida. Si mueres como esclavo, te tratarán como esclavo. Si vives como soberano, el universo entero se inclinará ante tu paso. La puerta de la celda siempre estuvo abierta. Solo tenías que levantarte y salir. La deuda ha sido borrada. El contrato está roto. Levanta la cabeza, respira profundo y reclama la herencia que te fue robada. Eres libre. Nos vemos en un próximo encuentro.